Las señales que anuncian el final. Lo que debes saber. Alguien a quien amas ha comenzado a mostrar cambios sutiles pero preocupantes en el último año. Muchas personas asumen que la muerte en la vejez ocurre de repente, pero la realidad es que el cuerpo suele enviar señales silenciosas meses e incluso hasta un año antes de llegar a su etapa final. El problema es que la mayoría de las personas pasan por alto estas señales porque, al principio, parecen insignificantes. Solo cuando miran atrás, se dan cuenta de que las pistas siempre estuvieron ahí. Para entonces, ya es demasiado tarde para prepararse y para aprovechar esos últimos momentos juntos. En este video, hablaremos de 7 señales clave que suelen aparecer aproximadamente un año antes del fallecimiento de una persona mayor. Algunas de estas señales pueden ser cambios que ya has notado, pero que has atribuido simplemente al envejecimiento. Otras pueden parecer menores, pero en realidad indican un declive gradual del cuerpo. Reconocer estas señales a tiempo te da la oportunidad de brindar un mejor cuidado, aprovechar cada instante significativo y, lo más importante, asegurarte de que la última etapa de vida de tu ser querido esté llena de comodidad, dignidad y paz. Quédate con nosotros hasta el final, porque estas 7 señales pueden ayudarte a prepararte tanto emocional como prácticamente para lo que está por venir. Comprender lo que está sucediendo evitará que te tome por sorpresa y te permitirá aprovechar al máximo el tiempo que queda con quienes amas. Primera pérdida de peso significativa. Uno de los primeros cambios visibles cuando el cuerpo inicia su transición final es una pérdida de peso involuntaria. Lo sorprendente es que esto puede ocurrir incluso cuando la persona sigue comiendo con aparente normalidad. Tal vez notes que sus pantalones necesitan un cinturón más ajustado, que las camisas le quedan grandes o que su rostro luce más delgado y anguloso. Sin embargo, lo preocupante no es solo la pérdida de peso en sí, sino lo que representa a nivel fisiológico. En esta etapa, el cuerpo ya no absorbe los nutrientes con la misma eficiencia y comienza a consumir su propia masa muscular como recurso de emergencia. Los brazos y piernas se vuelven más delgados y áreas del cuerpo que antes tenían firmeza ahora parecen hundidas o flácidas. Es importante no confundir esto con el envejecimiento normal. No se trata de los cambios graduales que todos experimentamos con los años, sino de una señal clara de que los sistemas digestivo y metabólico están fallando progresivamente. Los profesionales de la salud utilizan un parámetro claro: una pérdida de más del 5% del peso corporal en un periodo de 6 a 12 meses, sin una causa aparente, es una señal de alarma. Para ponerlo en perspectiva, en una persona de 70 kilogramos, esto equivaldría a perder 3,5 kilogramos sin hacer dieta ni tener una enfermedad diagnosticada que lo explique. Muchas familias interpretan erróneamente esta pérdida de peso como algo común del envejecimiento, cuando en realidad puede ser un indicador clave de un deterioro inminente. Es común escuchar frases como «es normal que coma menos a su edad» o «todos perdemos peso al envejecer». Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A medida que el cuerpo envejece, pierde progresivamente su capacidad para procesar proteínas y absorber nutrientes esenciales. Este cambio metabólico va más allá de una simple reducción en la cantidad de alimento consumido. La pérdida de apetito en esta etapa tiene múltiples causas. Por un lado, los sentidos del gusto y el olfato se deterioran, haciendo que la comida pierda su sabor y atractivo. Platos que antes eran placenteros pueden volverse insípidos o incluso desagradables. Además, los cambios hormonales reducen significativamente la sensación de hambre, agravando aún más la situación. Este deterioro metabólico desencadena un círculo vicioso perjudicial para la salud. Una menor ingesta de alimentos reduce la energía disponible,
lo que lleva a una disminución de la actividad física. Como resultado, los músculos se debilitan, haciendo que incluso tareas simples como cocinar o alimentarse se vuelvan más difíciles, empeorando la situación. Si has notado este cambio en tu ser querido, es crucial actuar en dos frentes. Primero, consulta a un médico para descartar posibles causas tratables y evaluar su estado de salud. Segundo, adapta la alimentación a sus nuevas necesidades. Optar por porciones más pequeñas pero frecuentes. Elegir alimentos fáciles de digerir y ricos en nutrientes. Y presentar los platos de manera atractiva puede marcar una gran diferencia. Un error común entre familiares bien intencionados es insistir o presionar para que la persona coma más. Esto solo genera ansiedad y tensión en torno a la comida. En lugar de forzar la alimentación, es fundamental comprender que el cuerpo está enviando un mensaje claro sobre sus capacidades y limitaciones. 2. Fatiga extrema. ¿Tu ser querido duerme más horas, pero aún así parece agotado? Esta fatiga no es un simple cansancio cotidiano, sino una señal profunda que muchas familias malinterpretan. En el último año de vida, la fatiga extrema es un fenómeno distinto. No se trata de alguien que necesita más descanso o vitaminas, sino de un agotamiento persistente que no mejora ni con sueño prolongado ni con reposo. Imagina que el cuerpo es una batería que ya no puede recargarse completamente. A medida que el corazón pierde eficiencia en el bombeo de sangre, los órganos y músculos reciben menos oxígeno y nutrientes, disminuyendo su capacidad para funcionar con normalidad. Es como si una casa intentara operar con solo la mitad de su suministro eléctrico. Algunos sistemas simplemente no tendrán suficiente energía para seguir funcionando. Las consecuencias en la vida diaria son notorias. Actividades automáticas durante décadas, como vestirse, preparar una taza de té o incluso mantener una conversación de unos minutos, de repente requieren un esfuerzo enorme. Muchas personas mayores llegan al punto de necesitar descansar después de cepillarse los dientes, algo que antes no suponía ningún desgaste. Reconocer estas señales a tiempo permite brindar el cuidado adecuado y garantizar que los últimos momentos de vida se vivan con dignidad y tranquilidad. Este proceso no ocurre de un día para otro, sino que empieza con señales casi imperceptibles. Pausas inesperadas durante actividades diarias o la necesidad de sentarse con más frecuencia. Con el tiempo, estos momentos se vuelven más recurrentes hasta que la fatiga se apodera de gran parte de sus días, reduciendo drásticamente su capacidad para mantenerse activo sin sentirse exhausto. A nivel celular, el cuerpo atraviesa una transformación profunda. En lugar de generar energía para todas las funciones habituales, redirige sus escasos recursos hacia lo más esencial. Es como una ciudad en un apagón, donde la poca electricidad disponible se destina únicamente a hospitales y servicios críticos, dejando el resto en penumbra. Muchas veces, los familiares malinterpretan este fenómeno y creen que se trata de falta de esfuerzo, depresión o pérdida de interés en la vida. Sin embargo, no es una cuestión de voluntad o actitud, sino un proceso biológico inevitable, relacionado con la disminución de las funciones vitales. El sueño también cambia drásticamente, creando una paradoja desconcertante. Aunque la persona mayor duerma más horas en total, su descanso se fragmenta. Notarás siestas frecuentes durante el día, dificultad para mantenerse alerta en reuniones sociales y un sueño nocturno que deja de ser reparador. Esta alteración contribuye aún más a la sensación constante de agotamiento. Ante esta realidad, es fundamental ajustar las expectativas y el enfoque. En lugar de insistir en que la persona se mantenga activa, lo mejor es identificar los momentos en que tiene más energía, por lo general en la mañana, y aprovecharlos para actividades significativas. Luego, permitirle descansar sin presión,
Más allá del desgaste físico, hay otra señal aún más reveladora que muchas familias pasan por alto: el distanciamiento cognitivo. Aunque físicamente presente, tu ser querido puede empezar a habitar un espacio intermedio entre el aquí y el más allá. Lo que suele confundirse con distracción o envejecimiento normal es en realidad el inicio de un proceso neurológico en el que el cerebro comienza su propio adiós. Estos cambios van más allá de los olvidos ocasionales. Es posible que observes a la persona mayor mirando fijamente por la ventana durante largos periodos o que, en plena conversación, su mirada se pierda, como si contemplara algo invisible para los demás. También es común que se desconecte durante reuniones familiares que antes disfrutaba, transformándose en un espectador silencioso de una escena en la que ya no se siente completamente parte. La desorientación temporal se vuelve más frecuente. Puede confundir el día con la noche o hablar de eventos de hace décadas como si hubieran ocurrido recientemente. Esto no es simple confusión. Refleja cómo el cerebro pierde su anclaje en el presente, permitiendo que los recuerdos más significativos resurjan con fuerza. Lo más desconcertante para los seres queridos es que estas capacidades pueden fluctuar. Habrá momentos en los que la persona se muestre completamente lúcida, recordando detalles con precisión y expresándose con la claridad de siempre. Sin embargo, estas ráfagas de lucidez son cada vez más esporádicas, una señal de que la mente está en una transición inevitable. Este cambio no ocurre de un día para otro. Comienza con señales sutiles, como momentos en los que la persona necesita sentarse inesperadamente durante actividades cotidianas o hace pausas más frecuentes en su rutina. Con el tiempo, estos episodios se vuelven más habituales hasta que la fatiga se convierte en una constante, limitando significativamente lo que pueden hacer sin sentirse exhaustos. A nivel celular, este fenómeno es sorprendente. El metabolismo de cada célula sufre una transformación notable. En lugar de generar energía para todas las actividades habituales, el cuerpo prioriza sus escasos recursos en funciones esenciales. Es como una ciudad en un apagón que solo mantiene operativos los hospitales y servicios de emergencia, dejando el resto en la oscuridad. Sin comprender este proceso, muchos familiares interpretan erróneamente la situación y asumen que la persona mayor simplemente necesita esforzarse más o que está deprimida, cuando en realidad se trata de un proceso fisiológico inevitable asociado con el deterioro de las funciones básicas del organismo. El sueño también sufre cambios drásticos, creando una paradoja desconcertante. Aunque la persona puede dormir más horas, su descanso es interrumpido y poco reparador. Se observan siestas frecuentes durante el día, dificultades para mantenerse alerta en reuniones sociales y un sueño nocturno fragmentado. Esta alteración del descanso contribuye aún más a la sensación de agotamiento constante. Ante esta fatiga persistente, es esencial ajustar las expectativas y la forma de apoyo. Muchos cuidadores animan a la persona a mantenerse activa, pero lo que realmente necesita es algo distinto. Reconocer los momentos en los que tiene más energía, generalmente por la mañana, y aprovecharlos para realizar actividades significativas, respetando luego su necesidad de descanso. Cambios cognitivos y aislamiento. Más allá del desgaste físico, hay una señal aún más reveladora que muchas familias malinterpretan: la desconexión cognitiva. A veces, la persona mayor está físicamente presente, pero su mente parece habitar un espacio intermedio, como si estuviera despidiéndose poco a poco. Lo que se percibe como distracción o simple envejecimiento es, en realidad, un proceso neurológico profundo. Estos cambios van más allá de olvidos ocasionales. Se puede notar que la persona se queda mirando fijamente por largos periodos o que, en medio de una conversación,
Su mirada parece perdida, como si estuviera viendo algo invisible para los demás. En reuniones que antes disfrutaba, ahora prefiere mantenerse en silencio, como un espectador ajeno. La desorientación temporal también se vuelve más común. Puede confundir el día con la noche o mencionar eventos del pasado como si hubieran ocurrido recientemente. No es un olvido fortuito, sino la manifestación de un cerebro que está perdiendo su conexión con el presente, dejando que los recuerdos más antiguos, generalmente los más significativos emocionalmente, ocupen el primer plano. Lo más desconcertante para los familiares es la fluctuación de estas capacidades. En ciertos momentos, la persona puede estar lúcida y participativa, pero horas después, preguntar repetidamente por personas que fallecieron hace años o confundir a sus seres cercanos. Esta alternancia entre claridad y confusión refleja un cerebro que funciona de manera intermitente, como una bombilla que parpadea antes de apagarse. El aislamiento social aparece de forma gradual. Alguien que antes insistía en participar en cada celebración, ahora prefiere mantenerse en un rincón tranquilo o incluso en su habitación. No es desinterés, sino que las interacciones sociales se vuelven agotadoras para un cerebro que ya no puede manejar múltiples estímulos a la vez. Desde un punto de vista neurológico, el cerebro comienza a redistribuir sus recursos limitados, priorizando funciones esenciales y reduciendo su capacidad para procesar información nueva o sostener interacciones complejas. Es como si seleccionara con cuidado lo que realmente importa en esta etapa. Por ello, las historias antiguas permanecen intactas, mientras que olvidan lo que comieron hace una hora. También se presentan cambios emocionales significativos. Pueden llorar de repente en una conversación trivial, irritarse ante situaciones que antes manejaban con calma o, por el contrario, mostrar una serenidad inesperada ante noticias impactantes. Este desapego no es indiferencia, sino una desconexión gradual de las preocupaciones cotidianas. Cuando notes estos cambios, adapta tu forma de comunicarte. Explicaciones largas o preguntas complejas pueden resultar confusas. En su lugar, usa frases cortas y claras, elimina distracciones y respeta sus ritmos. Evita corregir constantemente sus errores o recordarles pérdidas dolorosas, ya que esto solo genera angustia. Lejos de ser un simple deterioro, esta desconexión puede ser parte de un proceso natural de preparación. Muchas tradiciones espirituales y estudios en cuidados paliativos sugieren que este alejamiento gradual del mundo material es una transición que facilita el desprendimiento emocional antes de partir. El flujo sanguíneo hacia los tejidos ya no es óptimo, lo que dificulta la llegada de nutrientes esenciales a las áreas afectadas. Además, la regeneración celular se ralentiza considerablemente. Lo que más preocupa a los profesionales médicos no es solo la frecuencia de las infecciones, sino la incapacidad del organismo para recuperarse completamente entre una y otra. Se forma un patrón en el que cada nueva infección ataca cuando el cuerpo aún está debilitado por la anterior, lo que provoca un deterioro progresivo de la salud. Un aspecto clave que muchas familias no advierten es cómo cambian las manifestaciones de las infecciones en los adultos mayores en su última etapa de vida. Mientras que en personas jóvenes una infección urinaria puede causar fiebre y dolor, en los ancianos suele presentarse como una confusión repentina o una fatiga extrema. Además, la fiebre, que suele ser una señal de infección, puede estar ausente, ya que el cuerpo pierde la capacidad de aumentar su temperatura como mecanismo de defensa. Esto contribuye a diagnósticos tardíos y tratamientos menos efectivos. Las úlceras por presión, también conocidas como escaras, representan un peligro crítico en esta fase. Una vez que aparecen, se convierten en focos de infección difíciles de tratar. Estas lesiones en la piel,
que comienzan como simples irritaciones, pueden profundizarse hasta afectar el hueso, demostrando la incapacidad del cuerpo para reparar y defenderse. Los especialistas en geriatría consideran que la presencia de 3 o más infecciones en un periodo de 6 meses, con una recuperación incompleta entre ellas, es una señal clara de un deterioro inmunológico avanzado. Este patrón se observa con frecuencia al revisar los historiales médicos de los últimos meses de vida de un paciente. Uno de los momentos más difíciles para las familias es notar que los antibióticos y tratamientos que antes resultaban eficaces dejan de funcionar. Lo que antes se resolvía con una dosis estándar de medicación, ahora requiere combinaciones más potentes o tratamientos prolongados, con resultados cada vez menos satisfactorios. Cuando se detecta este declive en la respuesta inmunológica, la estrategia de cuidado debe ajustarse. Ya no se trata solo de combatir cada infección, sino de prevenir complicaciones y garantizar el bienestar del paciente. La higiene rigurosa se vuelve fundamental, al igual que evitar la exposición a entornos de alto riesgo de contagio. Incluso, una visita de un familiar con un resfriado leve puede representar una amenaza significativa en esta etapa. Antes de continuar con la siguiente señal, no olvides dar like a este video, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas futuros contenidos. Sigamos aprendiendo juntos. Cambios en la respiración y circulación. Uno de los indicadores más claros de que los sistemas vitales están fallando es la alteración en la circulación sanguínea. Al inicio, estos cambios son sutiles y pueden pasar desapercibidos. Es posible notar que la persona respira de forma más superficial o que hace pausas entre respiraciones que antes no ocurrían. Incluso pequeñas actividades, como caminar del sofá al baño, pueden dejarle sin aliento, algo que suele confundirse con un simple signo de envejecimiento. Con el paso de las semanas, estos patrones respiratorios se vuelven más evidentes. Uno de los signos más característicos es la respiración de Cheyne-Stokes, en la que los ciclos respiratorios se alternan entre respiraciones profundas y superficiales, seguidas de pausas que pueden durar hasta 30 segundos. Aunque estas pausas pueden ser inquietantes para los familiares, los profesionales de la salud las reconocen como parte del proceso natural en la fase final de la vida. A medida que el corazón envejece, su capacidad para bombear sangre con eficacia disminuye, afectando el suministro de oxígeno a órganos vitales como el cerebro y los pulmones. En un intento por compensar esta reducción, el sistema respiratorio ajusta su ritmo y profundidad. Sin embargo, la circulación periférica es la primera en verse afectada, ya que el cuerpo prioriza el flujo sanguíneo hacia los órganos más importantes. Como resultado, las extremidades, incluyendo manos, pies, nariz y orejas, pueden sentirse frías constantemente, incluso en ambientes cálidos o bajo cobijas. Esto no se debe únicamente a una mayor sensibilidad al frío, sino a una disminución real del riego sanguíneo en esas áreas. En fases avanzadas, pueden aparecer signos visibles de este deterioro circulatorio, como un tono azulado en los labios o en los dedos, conocido como cianosis. También es frecuente la aparición de manchas irregulares en la piel, con tonalidades rojizas o violáceas, especialmente en brazos y piernas, lo que indica un flujo sanguíneo inconsistente. Otra consecuencia común es la acumulación de líquidos en los pulmones debido a la incapacidad del corazón para bombear de manera eficiente. Esto puede provocar tos persistente sin una causa aparente, sonidos de gorgoteo al respirar, conocidos médicamente como estertores, o la necesidad de dormir con la cabeza elevada para facilitar la respiración. Muchas personas mayores experimentan sensación de ahogo cuando intentan recostarse por completo. Estos cambios impactan significativamente la vida diaria. Puede que la persona necesite hacer pausas frecuentes al hablar, como si cada palabra requiriera demasiado esfuerzo, o que se quede sin aliento incluso
mientras realiza actividades sedentarias como leer o ver televisión. En estos casos, es posible mejorar su bienestar manteniendo la habitación a una temperatura agradable, usando humidificadores si el aire es seco y asegurando que pueda descansar con el torso elevado. Pequeñas adaptaciones pueden hacer una gran diferencia en su comodidad. Es importante comprender que estos signos no representan una emergencia médica que requiera medidas drásticas, sino que son parte de un proceso natural de deterioro. El sistema cardiovascular y respiratorio están enviando señales claras de sus limitaciones crecientes. En lugar de tratar de frenar lo inevitable, la respuesta más compasiva es adaptar el entorno para brindarles bienestar y dignidad. Cambios en el sueño y el apetito. Aceptar estos cambios con respeto también implica reconocer cuando los ritmos naturales de la vida comienzan a alterarse. Mientras el cuerpo muestra signos evidentes de deterioro, hay modificaciones más sutiles que afectan aspectos básicos como el sueño y el apetito. Es posible que esa persona, que antes disfrutaba sus comidas, ahora apenas pruebe un bocado. Este cambio no se debe únicamente a la pérdida de interés en la comida, sino a una profunda reorganización interna del organismo. En los últimos meses de vida, el reloj biológico experimenta alteraciones significativas. Si notas que tu ser querido permanece despierto a altas horas de la madrugada, observando por la ventana, o que duerme profundamente durante el día cuando antes era madrugador, no se trata simplemente de una alteración en sus hábitos, sino de una reconfiguración neurológica. Esta fragmentación del sueño se debe a cambios en el hipotálamo, la región del cerebro responsable de regular los ciclos de descanso. Como resultado, el concepto de día y noche pierde su significado biológico. Aunque la persona puede estar acumulando horas de sueño, estas se distribuyen en pequeños periodos dispersos a lo largo del día. Es como si su descanso estuviera compuesto por episodios breves en lugar de un ciclo continuo. En estos casos, no funcionan las estrategias tradicionales para mejorar el sueño, como establecer rutinas estrictas o recurrir a medicamentos para el insomnio. No se trata de un problema de sueño convencional, sino de una transformación en la actividad cerebral. Adaptarse a estos cambios con paciencia y comprensión es la mejor manera de acompañar a la persona en esta etapa. Al mismo tiempo, la relación con la comida sufre una transformación igualmente significativa. Ese pastel de manzana, que antes era la delicia favorita de tu abuela, ahora queda intacto en su plato, mientras que el bistec que tu padre solía pedir en cada cumpleaños ha perdido por completo su atractivo para él. Estos cambios reflejan transformaciones profundas en el cerebro y el sistema digestivo. Los médicos geriátricos han identificado un patrón recurrente en los últimos meses de vida. Se desarrolla una marcada preferencia por los sabores dulces, mientras que los alimentos salados o con sabores más complejos suelen ser rechazados. Muchas personas se inclinan por opciones más fáciles de consumir, como yogures, sopas o purés, no solo por su textura, sino porque sus receptores del gusto han cambiado significativamente. Este fenómeno tiene una explicación biológica interesante. Los receptores del gusto para lo amargo y lo salado tienden a deteriorarse con mayor rapidez que los del dulce, lo que provoca un desequilibrio en la percepción de los sabores. Lo que puede parecer un simple capricho es, en realidad, una adaptación sensorial. El cuerpo busca maximizar el placer con los sentidos que aún funcionan bien. Además, el mecanismo del hambre y la saciedad, ese ritmo biológico que nos ha acompañado toda la vida, empieza a desvanecerse. La grelina, la hormona responsable de generar sensación de hambre, se produce en menores cantidades. No es que la persona rechace la comida por voluntad propia, sino que su cuerpo ya no experimenta hambre con la misma intensidad ni frecuencia.
Esta disminución en el apetito es parte de una estrategia metabólica natural. El organismo comienza a reducir su demanda energética y a operar con los recursos mínimos necesarios, como si estuviera simplificando sus funciones gradualmente. Las rutinas diarias, que siempre han girado en torno a las comidas y el descanso nocturno, empiezan a perder estructura. Es posible que la persona sienta hambre a medianoche o quiera dormir después del desayuno, rompiendo los patrones establecidos durante toda su vida adulta. Para las familias, estos cambios pueden ser difíciles de aceptar. Nos cuesta ver a un ser querido saltarse comidas o dormir en horarios inusuales, porque interpretamos estas señales como signos de deterioro que deben corregirse. Sin embargo, la actitud más compasiva no es intentar revertir estos cambios, sino adaptarse a ellos. Es recomendable ofrecer pequeñas porciones de los alimentos que aún disfrutan, sin obligarlos a terminar el plato. También es fundamental asegurarse de que siempre haya opciones accesibles y adecuadas para su consumo. Asimismo, respetar sus nuevos ciclos de sueño y permitirles descansar cuando lo necesiten, aunque sea en horarios inusuales, es una forma de brindarles bienestar en esta etapa. Cambios emocionales y mensajes simbólicos. En los últimos meses de vida, muchas personas comienzan a expresar pensamientos y emociones de una manera diferente. Es común que hablen de hacer las maletas o de prepararse para un largo viaje. Aunque a simple vista pueda parecer confusión, estas metáforas aparecen con sorprendente frecuencia en diversas culturas y contextos, como una forma de anticipar su partida. Estos comentarios no son meras alucinaciones ni delirios. Según un estudio de la doctora Marta Tadel, especialista en medicina paliativa, aproximadamente 6 de cada 10 personas en fase terminal muestran algún tipo de conciencia anticipada sobre su muerte, expresada a través de este tipo de lenguaje simbólico. A medida que el final se acerca, estos mensajes suelen intensificarse. Un testimonio común es el de personas que aseguran haber visto o hablado con seres queridos que ya fallecieron. Elena, por ejemplo, relató que su madre comenzó a conversar con su hermana fallecida como si estuviera sentada junto a ella. Al principio, pensó que era una confusión, pero la claridad con la que describía estas conversaciones la hizo dudar. Su madre hablaba de reunirse pronto con total naturalidad. Otro cambio significativo es la transformación en las prioridades emocionales. Personas que mantuvieron conflictos durante años pueden buscar repentinamente la reconciliación. Un padre que antes era reservado puede sentir la necesidad urgente de resolver asuntos pendientes. O una abuela insistir en entregar su anillo de matrimonio a una nieta en particular. Estos gestos reflejan un proceso de desapego material y una transición emocional profunda. Para las familias, los cambios de humor en esta etapa pueden ser desconcertantes. Se alternan momentos de una serenidad casi sobrenatural con episodios de ansiedad intensa. Una persona antes reservada puede volverse sorprendentemente comunicativa y compartir historias nunca antes contadas. Por el contrario, alguien sociable puede volverse callado y reflexivo. Estos cambios no son simples fluctuaciones emocionales, parecen formar parte de un proceso interno de balance y cierre. Desde la neurociencia, algunos de estos fenómenos pueden explicarse por cambios en los neurotransmisores y en la oxigenación del cerebro. Sin embargo, especialistas como el Dr. Carlos Méndez han observado estos patrones tanto en personas con plena lucidez como en aquellas con deterioro cognitivo avanzado, lo que sugiere que se trata de algo más profundo que una simple disfunción cerebral. Uno de los fenómenos más enigmáticos es la visión de seres queridos fallecidos. En hospitales y unidades de cuidados paliativos, cerca del 50% de los pacientes reporta ver o hablar con personas que ya no están físicamente presentes. Sorprendentemente, estas experiencias suelen ser reconfortantes en lugar de aterradoras.
Muchos describen estas visiones con gran detalle y las diferencian claramente de los sueños. Cuando un ser querido menciona que está listo para partir o dice ver a alguien que ya falleció, la mejor respuesta no es negar lo que está experimentando. Frases como "no digas eso" o "es solo la medicación" pueden hacer que se sientan incomprendidos y aislados. En cambio, una manera más compasiva de responder es preguntar con suavidad: ¿puedes contarme más sobre eso? Estos cambios también afectan la percepción del tiempo. Muchas personas en esta etapa describen la sensación de que los días pasan más rápido o de que el tiempo se acorta. Esta percepción subjetiva crea una urgencia por resolver asuntos pendientes y expresar sentimientos importantes. Acompañar con amor y comprensión. Hemos explorado las señales físicas y emocionales que pueden indicar que el tiempo con un ser querido es limitado. Sin embargo, lo más importante no es solo reconocerlas, sino saber cómo brindar el mejor acompañamiento posible. Estos cambios no deben llenarnos de temor, sino darnos la oportunidad de estar más presentes y conscientes. Nos permiten transformar la incertidumbre en momentos de amor, conexión y significado. Como enfatizan los expertos en cuidados paliativos, el objetivo no debe ser prolongar la vida a toda costa, sino garantizar que cada día transcurra con dignidad, paz y compañía sincera. La verdadera sabiduría no está en resistirse a lo inevitable, sino en aceptarlo con serenidad, comprendiendo que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida. En lugar de enfocarnos en lo que se está perdiendo, podemos valorar lo que aún se puede compartir. Al final, el regalo más valioso no es un tratamiento más ni más tiempo, sino nuestra presencia amorosa, nuestra escucha atenta y nuestro respeto por su proceso de despedida. Acompañar con compasión nos da la tranquilidad de saber que, cuando llegue el momento, habremos ofrecido lo más importante: amor incondicional y una despedida en paz. Si has llegado hasta aquí, escribe "vida larga y feliz" en los comentarios para saber quiénes son los verdaderos campeones. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Comparte este video con tus seres queridos para que también puedan comprender mejor esta etapa de la vida. Ahora, mira el siguiente video y sigue aprendiendo. Nos vemos allí.